Bueno, mis queridos hermanos, continuamos con nuestra enseñanza. Estamos mirando dos tipos de sabiduría. En la enseñanza anterior miramos la sabiduría terrenal. Bueno, hoy vamos a ver la sabiduría celestial. Bueno, en la enseñanza pasada Santiago nos planteó una pregunta retórica. Nos preguntó, ¿quién es sabio y entendido entre vosotros? ¿Quién tiene la habilidad verdadera en el arte de vivir la vida? Esa es una pregunta que se nos planteó. Recordemos que en el arte de vivir la vida solo se puede emplear dos tipos de sabiduría. La celestial, podemos elegir la celestial o la mundana. La del cielo o la del hombre. Tristemente tenemos que decir que lo que más se emplea en esta vida, y peor aún en la mayoría de las congregaciones, es la sabiduría terrenal. Santiago nos enseñó que si en una congregación hay celos amargos, es decir, envidia y resentimiento hacia los demás, como también contención en el corazón, que es el egoísmo y la ambición, nadie se puede jactar de tales cosas. Nadie se puede vanagloriar de esas cosas, porque delante de Dios son pecado. Una sabiduría que se emplea para buscar la caída del hermano o para salir bien librado de un problema. Una sabiduría que solo vela por el bien propio y no por el de los demás. Una sabiduría que se emplea para empañar la vida de un buen hermano. Tal sabiduría no proviene del cielo, sino que es terrenal, es animal y es diabólica. Es mala. Cuando hay antagonismo, cuando hay rivalidad, cuando hay envidia, se usa ese tipo de inteligencia para destruir, para acabar, para dividir. Los que practican tal sabiduría, miren cómo lo hacen. Se nos enseñó. Lo hacen a partir de una palabra o de un gesto inconsciente de algún hermano, de un desliz, de algún error. Cualquier cosa usan para desacreditar al hermano. Y claro, ellos no pueden entender el amor al prójimo, no pueden entender el amor de Dios, porque el Espíritu de Dios no está en ellos. Por lo tanto, su único enfoque es su propio bienestar, es sentirse bien, es ganar ellos, aunque terminen perjudicando a otros. Y claro, detrás de todo este mal está el diablo, que usa a los miembros de la iglesia para extender su sabiduría destructora. Porque claramente nos enseñó Santiago, porque donde hay envidia y ambición egoísta, allí hay desorden y toda clase de mala costumbre. La ambición egoísta invariablemente lleva a la mala conducta, pues sabemos que los motivos egoístas, ¿qué hacen? Atrapan a la persona, lo subyugan, lo someten y finalmente terminan eliminando el amor de Dios y hacia los hermanos. Mis hermanos, pero todo lo contrario pasa con la sabiduría celestial. Y este es nuestro tema para hoy, la sabiduría celestial. Versículos 17 y 18 nos dice, pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura, después pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. Y el fruto de justicia se siembra en paz para aquellos que hacen la paz. Hermanos, lo primero que debemos saber es que la verdadera sabiduría tiene su origen en el Señor Jesucristo. Allí es donde se origina la verdadera sabiduría. ¿En quién? En la persona de Cristo. Y exhibe, por lo tanto, las características de Cristo en el creyente que ha recibido la sabiduría celestial. Además, el creyente manifiesta esta sabiduría ante todo aquel que entra en contacto con él, sea creyente o no creyente. Así que esa sabiduría se demuestra en todas partes y con quien quiera.
Así que, si hay alguien que puede dar respuesta a la pregunta que plantea Santiago, ¿quién es sabio y entendido entre vosotros? ¿O quién tiene habilidad verdadera en el arte de vivir la vida? Debe ser el cristiano. El cristiano. Él lo debe demostrar por medio de una buena conducta en sabia mansedumbre. Así que claramente la palabra de Dios nos enseña que la verdadera sabiduría no la encontramos en esta tierra, sino que desciende de lo alto, como dice Santiago, desciende del cielo, proviene de Dios. En Santiago 1:17, Santiago nos dice: toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Así que, ¿de dónde viene la verdadera sabiduría? De lo alto. La encontramos en la persona de Cristo. Así que ella desciende como don de Dios al creyente que la pide, al creyente que la necesita, al creyente que la busca. ¿Y qué creyente no necesita este don divino? Bueno, ciertamente todos necesitamos la sabiduría celestial. Y Santiago ya nos dijo lo que debemos hacer para adquirir aquella sabiduría, para que el Señor nos conceda tal sabiduría. En el capítulo 1, versículo 5 nos dijo: y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Así que miremos, hermanos, cuán grande es la diferencia entre la sabiduría terrenal y la sabiduría celestial. Mientras la terrenal está al servicio del diablo, que hace a las personas envidiosas, egoístas, y las lleva a buscar su propio interés, la que desciende de Dios está al servicio de la obra de Dios en el mundo. Está para el crecimiento interno y externo de la iglesia de Cristo. Así que está para el servicio de Dios y también para el beneficio de la iglesia. La sabiduría que es de lo alto tiene su objetivo. La sabiduría de lo alto tiene su propio objetivo. ¿Y cuál es? Bueno, que la voluntad de Dios se cumpla en esta tierra y en especial en medio de la iglesia de Cristo, en medio del pueblo de Dios. Ese es el objetivo de la sabiduría celestial. Que se cumpla la voluntad de Dios. ¿En dónde? En su iglesia. Hermanos, es precisamente en el servicio a los demás donde la verdadera sabiduría debe producir sus frutos. Es allí donde se debe evidenciar la sabiduría de Dios. Ya hemos visto que el hombre no puede vivir sabiamente por sí mismo ni para sí mismo, pues la capacidad de vivir sabiamente proviene de Dios y se concede para el servicio de Dios. Por eso, la sabiduría que se pretende seguir con las propias fuerzas y en provecho propio, tiene que ser definitivamente infructuosa ante Dios. No sirve ante Dios, pues carece de fuerza necesaria, de buena orientación y de un objetivo correcto. Pues está centrada en lo terrenal, está centrada en lo pasajero. La sabiduría terrenal, ¿sí? ¿En qué se va a centrar? En lo pasajero. Por lo tanto, como no tiene fuerza, no tiene un objetivo, no tiene una orientación fija, pues no va a servir. Eso es lo que nos enseña 1 Corintios capítulo 3, versículos 18 al 19. Allí dice: nadie se engañe a sí mismo. Si alguno entre vosotros se cree sabio en este siglo, hágase ignorante para que llegue a ser sabio, porque la sabiduría de este mundo es insensatez para con Dios. La sabiduría de este mundo es insensatez para con Dios. No sirve. Hay quienes piensan que lo que saben o lo que son es algo maravilloso, es algo de genios, pero esa misma necia opinión les hace ridículos y pobres delante del Señor y muchas veces delante de los hombres. Hoy más que nunca lo estamos viendo claramente en este mundo, donde hay muchos genios que a lo malo llaman bueno y a lo bueno
malo. Al pecado lo llaman bueno, y lo que se quiere conformar a la palabra de Dios, hoy lo llaman malo, hoy lo llaman anticuado, hoy lo llaman algo que ya pasó. Pero es ese tipo de personas que se creen sabias, pero que delante de Dios son insensatos. Tal sabiduría no sirve. Por eso la Escritura dice, la sabiduría de este mundo es insensatez para con Dios, porque siempre va en contra de la voluntad de Dios. Así que muy diferente a esto es la sabiduría celestial. La sabiduría celestial se hace evidente cuando el hombre toma decisiones que dependen de la voluntad de Dios y que están en armonía con la inspiración divina, con su palabra. Ahora, la sabiduría celestial tiene sus propias características. Y esto es lo que la hace totalmente diferente a la sabiduría de este mundo, a la sabiduría terrenal, a la diabólica. ¿Qué nos enseña el pasaje? Bueno, que la sabiduría que desciende de lo alto es primeramente pura. Es decir, la palabra pura significa casto, santo, sagrado, expiado, purificado. Se refiere a una integridad espiritual, y una integridad moral. En este texto, pureza representa la sabiduría como inmaculada, como incontaminada, como inocente, así como Cristo mismo es puro. Así que, mire, la sabiduría del cielo es pura, ¿como quién? Como Cristo es puro. Y aquí se nos enseñó hace un tiempito en 1 de Juan capítulo 3, versículo 3. Allí se nos enseña claramente: y todo aquel que tiene esta esperanza en Él se purifica a sí mismo, así como Él es puro, como Él es santo, como Él es luz. Bueno, ¿y por qué se menciona la pureza como primera característica de la sabiduría? Bueno, la sabiduría que encuentra su origen en Dios es pura porque Dios mismo es puro, es decir, Dios es santo. Por consiguiente, la palabra puras es sinónimo ¿de qué? De santidad. Cuando comparamos la pureza con la luz que disipa la oscuridad, que todo lo ilumina, pero que a su vez no es influenciada por nada, así también lo es la sabiduría celestial. Ella entra en este mundo pecador sin ser afectada por la sabiduría terrenal, sin ser afectada por nada de este mundo caído. La sabiduría de Dios no está mezclada con la sabiduría del hombre, pues no es compatible. Y lo acabamos de ver, la sabiduría de este mundo es necedad delante de Dios. Así que la sabiduría que viene de Dios, de lo alto, es pura, es incontaminada. Así que es pura, es santa, es luz. Y todo cristiano genuino debe tener esta clase de motivación en su corazón, alcanzar tal pureza, alcanzar tal santidad. Ese es el deseo de todo cristiano. Si adquiere esta sabiduría celestial, el deseo de él va a ser puro, como Cristo es puro. Por ejemplo, lo vemos en Salmos 24, 23. Allí dice, Salmos 24, versículo 3 y versículo 4. Allí dice: ¿quién subirá al monte de Jehová? ¿Y quién estará en su lugar santo? El limpio de manos y puro de corazón, el que no ha elevado su alma a cosas vanas, ni jurado con engaño. Hacia eso lleva la sabiduría celestial, a la pureza, a alejarse de las cosas vanas. También en el Salmo 51, versículo 7, también dice: purifícame con hisopo y seré limpio, lávame y seré más blanco que la nieve. Mateo 5:8 dice: bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios.
Así la sabiduría de lo alto, al ser pura, lleva al creyente a la pureza, a la consagración, a desear ser cada vez más limpio. Esa es una de las características de la sabiduría celestial. Hacia eso promueve la sabiduría del cielo. Pero también es pacífica, nos dice el texto. También es pacífica. Significa amante de la paz o promotor de la paz. Esto es lo que vino a hacer el Señor Jesucristo, quien es la sabiduría en persona. Él vino a hacer posible la reconciliación con Dios y los hombres. Y eso es lo que hace y busca la sabiduría que es de lo alto en medio de la iglesia. Que entre todos se forje una paz en base a la reconciliación con Dios. Si Cristo vino a dar su vida con el fin de que nosotros seamos reconciliados con Dios, ¿cómo no hemos de hacer lo mismo con nuestros hermanos? Nosotros también entonces debemos ser promotores de la paz, pacificadores, buscar que las personas se reconcilien con Dios, y en especial entre los hermanos, que podamos tener esa armonía con nuestro Padre Celestial. Esto también es lo que nos enseña en Mateo 5:9 en las bienaventuranzas. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Así que los que ponen paz entre Dios y el hombre son llamados bienaventurados. Este es el especial encargo de cualquier siervo de Dios, poner paz entre Dios y los hombres. Por ejemplo, lo vemos claramente en 2 de Corintios capítulo 5, versículos 18 al 20. Allí nos dice la Escritura: y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación, que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. Os rogamos en el nombre de Cristo, reconciliados con Dios. Así que, ¿qué hace la sabiduría celestial? Bueno, es pacífica. ¿A qué promueve la iglesia? Bueno, a que nosotros llevemos a cabo el ministerio de la reconciliación, pacificadores, que los hombres que los hombres sean reconciliados con Dios. El creyente que ejerce el don de la sabiduría celestial posee también un temperamento controlado que también va a manifestar paz. Y en su actitud hacia otros, él demuestra que ama la paz. La paz de Dios domina su pensamiento de modo tal que todos los que se encuentran con Él lo ven como una fuente de fortaleza. En verdad que todos sus caminos son agradables y todos sus senderos son paz, como lo dice Proverbios 3:17. Allí nos dice claramente la Escritura: sus caminos son caminos deleitosos y todas sus veredas paz. Eso debe ser algo que se debe notar en nosotros. Que cada vez que buscamos o cada vez que hablamos con las personas, ¿a qué debemos llevarlas? A que sean reconciliadas con el Señor. Y en nosotros se debe ver también esa paz. Así pues, la sabiduría que es de lo alto nos lleva a ser promotores de la paz, es decir, proclamadores del Evangelio de la reconciliación con Dios. Pero también dice que es amable, es decir, bondadoso, considerado. Esta palabra hace referencia a la gentileza, a la amabilidad, a ser cortés. Y miren, hermanos, esta actitud no solo es para cuando estamos bien, ni solo para con los que no nos han hecho ningún daño, sino que es una actitud que permanece aún para con los que nos aborrecen o nos han hecho daño. Pues amable se refiere a una actitud de humildad amable y tranquila, sin pensamiento alguno de odio o venganza ante sus ofensores.
La amabilidad o gentileza significa ser amable con las personas sin importar cómo ellos nos traten. La persona que es amable es justa. Ella es razonable y considerada en todas sus opiniones. ¿Qué hace la persona amable? Bueno, ella reúne cuidadosamente todos los hechos antes de dar su opinión. Es decir, tiene dominio propio con su lengua. Antes de hablar, ella considera todas las cosas cuando está como juez o como cuando está queriendo resolver un problema. Así que ella no habla simplemente por hablar y da su veredicto, sino que primeramente considera bien todas las cosas. Y ante eso evita colocarse en primer lugar y siempre considera que otros son mejores que él. Muy diferente a la sabiduría terrenal. Por eso en Filipenses capítulo 2, versículo 3 nos dice: nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. Así que miren, hermanos, que esta actitud es sincera, no es una mera apariencia, porque de ser así sería hipocresía. En Filipenses capítulo 4, versículo 5 nos enseña la Escritura: vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres. Y mire, ¿cómo no hemos de ser amables si tenemos el ministerio de la reconciliación, de ser pacificadores? O sea, nuestra amabilidad, nuestra gentileza, nuestro servicio hacia los demás debe ser para con todos. No solamente con los que conocemos, no solamente con los de la iglesia, sino para todos, con los que tratemos. ¿Y por qué también lo debemos ser? Pues no tener esta actitud. Bueno, pues asustaríamos tal vez a las personas. O sea, ¿cómo llegaríamos a hablar a las personas? ¿Cómo llegaríamos a ser pacificadores? Así que muy importante también esta forma de ser, amables, atentos, serviciales. Pero también dice que esta sabiduría es benigna, es decir, razonable, dispuesta a ceder, es dócil, es dispuesto a la obediencia, sumiso. Eso es lo que significa benigna. Miren, el término original describía a una persona dispuesta a ser enseñada, cumplidora, fácil de persuadir, y que se sometía de buena gana a la disciplina militar o a vivir conforme a ciertos parámetros morales o legales. Así, esto para los creyentes tiene que ver con la obediencia a los parámetros de Dios, benignos. Hermanos, la sabiduría de lo alto no nos va a llevar a hacer otra cosa que no sea la voluntad del Señor. Por eso es benigna, nos lleva a razonar en las palabras del Señor, nos lleva a ceder a nuestro yo y nos lleva a ser sumisos delante de Él, nos lleva a la obediencia a Dios. A eso nos lleva, o sea, sumisos, benignos. ¿Qué significa entonces benignos? Que nosotros fácilmente nos dejamos persuadir de las palabras del Señor. Nosotros no altercamos con lo que el Señor nos está diciendo, sino que fácilmente decimos: así es. Lo que Él nos dice, cómo vivir, qué hacer y qué no hacer, así es. Eso es ser benignos. Esto quiere decir que el hombre sabio es capaz de escuchar sugerencias, que está siempre listo a oír las opiniones ajenas y dispuesto a aceptar exhortaciones y correcciones. Así que, hermanos, deberíamos buscar ser empapados de benignidad para ser dóciles a las enseñanzas del Señor, para ser dóciles ante las exhortaciones de los hermanos. Así que en las bienaventuranzas también vemos a estos benignos. Por ejemplo, en Mateo capítulo 5, versículos 3 al 5, podemos ver
¿Cuál es la actitud de los benignos? Allí dice, bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Así que estas son personas que han sido llenas de la sabiduría de lo alto. Por eso padecen, por eso lloran, por eso gimen, todo por causa de la justicia, todo por causa de ser benignos, todo por causa de haber cedido a su yo, a su orgullo y haber atendido más bien a la voluntad de Dios. Pero también dice que la sabiduría de lo alto es llena de misericordia, es decir, de compasión, de piedad. ¿Qué es la misericordia? Es el don de mostrar interés y preocupación por los que sufren dolor y penalidades, así como la capacidad de perdonar con rapidez. Recordemos, mis hermanos, que si somos salvos, que si somos perdonados, es solo por la misericordia de Dios. De manera que la sabiduría de Dios nos lleva a ser misericordiosos con nuestro prójimo, nos lleva a perdonar también a nuestros deudores, y no tenemos excusa para no hacerlo, pues el Señor mucho más nos ha perdonado. Así que eso es lo que nos lleva la sabiduría de lo alto, a ser misericordiosos, a tener compasión por aquellos que están perdidos también. Estas características hacen que el hombre sabio esté dispuesto a ponerse en contacto con la gente a su alrededor. O sea, la sabiduría de lo alto no nos lleva simplemente a quedarnos con un conocimiento, sino que nos lleva ¿a qué? A ponernos en acción, a movernos. Así que la persona llena de sabiduría celestial pone en práctica las palabras de Jesús. Bienaventurados los misericordiosos, porque alcanzarán misericordia. También lo vimos en Santiago 2, versículo 13, que demostramos misericordia para con la gente necesitada que no la merece. Así que de otra manera no seríamos misericordiosos. Nosotros debemos ser misericordiosos también, mis hermanos, porque Dios mismo es el que dio el ejemplo de este atributo. Y espera que nosotros le sigamos. Y eso es lo que nos enseña también en Miqueas capítulo 6, versículo 8. Allí el Señor nos enseña: oh hombre, Él te ha declarado lo que es bueno. ¿Y qué pide Jehová de ti? Solamente hacer justicia y amar misericordia y humillarte ante tu Dios. Hacer misericordia, es decir, a perdonar, a ayudar a los necesitados espiritualmente. Miren, hermanos, que la sabiduría que es de lo alto nos remite naturalmente a ser esos creyentes del Sermón del Monte, a ser esos hombres bienaventurados. Pues las bienaventuranzas no son cosas que debemos hacer para ser cristianos, sino que son actitudes, son acciones que solo los hijos de Dios pueden hacer, y solo los que tienen esta sabiduría pueden dar. Así que, miren cómo va el orden. Todos aquellos que adquieren la sabiduría de lo alto, en quienes está la sabiduría celestial, ¿qué van a dar? También van a dar buenos frutos, dice allí. Buenos frutos. ¿Qué se puede recoger de un buen árbol? Buenos frutos. Todo creyente que cultive bien estas características de la sabiduría celestial dará frutos de justicia. Llegará a ser un bienaventurado, doblemente feliz, ya que estar sujeto a la voluntad de Dios y al vivir para la gloria de Dios es estar en las manos de Dios, es estar pegados a la vid verdadera, donde no solo tendremos vida, sino que también daremos frutos de justicia, frutos loables al Señor, una vida semejante a la de Cristo. Eso es lo que vamos a conseguir si estamos aferrados a la vid verdadera, si tenemos la sabiduría celestial.
Santiago en el capítulo 1, versículo 27, nos dice al respecto lo siguiente: la religión pura y sin mácula delante de Dios el Padre es esta: visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones, ¿y qué? Y guardarse sin mancha del pecado. Así que eso es lo que se debe dar en nosotros: frutos de justicia, frutos de santidad, frutos de obediencia, frutos de sumisión al Señor. Pero también es una sabiduría sin incertidumbre, es decir, sin indecisión, sin vacilación. Esta palabra denota a una persona coherente e invariable que mantiene sus compromisos y su convicción y que no hace distinciones injustificadas. Como nos dijo Santiago en el capítulo 2, no se deja llevar por las apariencias, sino por lo que sabe, por lo que conoce. Esto es algo muy importante. ¿A qué nos lleva la sabiduría celestial? ¿O qué es la sabiduría celestial? Ella es sin incertidumbre, sin vacilación. Es decir, todo lo que ella nos enseña es correcto, es verdadero, es eficaz. Y de eso nosotros no debemos movernos. No debemos vacilar en que el hacer la voluntad de Dios no es malo, es bueno. No debemos vacilar, no debemos dudar en la sabiduría de Dios, en lo que Él nos enseña. No debemos dudar jamás en si hacer caso al mundo o al Señor. Siempre tenemos que ceder a lo que el Señor nos dice. Así que a eso nos debe llevar también esta sabiduría, a estar seguros de que hacer la voluntad de Dios es lo mejor y lo correcto que podemos hacer. De hecho, para eso nos creó el Señor, para que vivamos para su gloria. Y desde luego, es sin hipocresía, es sin fingimiento, muy diferente a la sabiduría terrenal y diabólica, que muchas veces finge, que muchas veces dice amar, pero en su corazón hay amargura, hay resentimiento, hay envidia, hay egoísmo. No así la del cielo, es sin hipocresía, sin fingimiento. Por el contrario, es sincera, es genuina. En pocas palabras, la sabiduría celestial, al descender de Dios, al ser de Dios, tiene los mismos rasgos de Dios. Hermanos, la sabiduría no es algo abstracto, no es algo misterioso, no es algo que no tenga forma. Como lo hemos dicho, la sabiduría es una persona, y la sabiduría la podemos ver más claramente en la persona de Cristo. Miren, toda persona que tenga la sabiduría, que es de lo alto, debe tener los rasgos del Señor Jesucristo. ¿Y cómo fue nuestro amado Cristo? Sincero, siempre fue puro, santo. ¿Cómo fue Cristo? Él enseñó lo que es, Él hizo la voluntad de Dios, Él fue transparente, Él fue justo, Él fue sumiso y sujeto a la voluntad de Dios. Así que nosotros también, si decimos tener la justicia, la sabiduría de lo alto, debemos también ser como Él, parecernos a Él. Santiago escribe que la sabiduría es sin hipocresía o es sin incertidumbre, que es sincera. La persona sabia no escoge bando en una discusión cuando sirve para opinar, para aconsejar. Ella escucha cuidadosa y objetivamente los argumentos que se le presentan y luego pronuncia un juicio que es en primer lugar imparcial, es decir, sin vacilación, es firme y es sincero. El sabio es capaz de no involucrarse personalmente o mostrar favoritismo ante diferentes circunstancias o discusiones o problemas que pueden pasar en medio de las congregaciones. Es sincero, es en cada opinión que tenga que dar y siempre guiado por la verdad. Pues así enseña la palabra que debemos ser. Por ejemplo, en Romanos 12:9 dice: el amor sea sin fingimiento,
aborreced lo malo, seguid lo bueno. En 2 Corintios 6:6 también nos enseña: en pureza, en ciencia, en longanimidad, en bondad, en Espíritu Santo, en amor sincero. En 1 Pedro 1:22 también nos enseña: habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad, mediante el Espíritu, para el amor fraternal no fingido, amados unos a otros entrañablemente de corazón puro. Así que miren, este amor puro muchas veces hay que demostrarlo, no pasando por alto el pecado, sino denunciándolo a cabalidad. Y pecamos cuando pensamos que por amor dejamos al hermano en algún pecado, solo tal vez por no dañar alguna relación buena que se lleve. Pero mis hermanos, tal actitud sería pecaminosa, sería hipócrita. Así que es nuestro llamado a que nosotros seamos también ese pueblo que es sin hipocresía, que cuando tiene que exhortar, que cuando tiene que hablar, que cuando tiene que reconvenir, lo hace firmemente, lo hace conforme a la palabra de Dios, con el fin de ser también, lógicamente, como se nos dijo anteriormente, pacificadores, con el fin de que haya una reconciliación entre los hombres, pero también con Dios. Y bueno, y al final dice que y el fruto de justicia se siembra en paz para aquellos que hacen la paz. ¿Cuál es nuestro llamado? Bueno, pues que al sembrar estos, al cultivar las características de la sabiduría terrenal, nosotros estamos sembrando. Cuando nosotros cultivamos todas estas características de la sabiduría terrenal, estamos sembrando frutos de justicia. ¿Y quiénes pueden sembrar estas semillas de justicia? ¿Quiénes? Bueno, aquellos que hacen la paz. Vamos a sembrar en paz. ¿Por qué? Bueno, porque nosotros somos esos pacificadores. Así que los pacificadores plantan y cosechan justicias en paz. Mis hermanos, en el contexto del contraste que establece Santiago entre la sabiduría celestial y la terrenal, esto significa que la justicia no se puede producir en un clima de amargura y egoísmo. La justicia crecerá solo en un clima de paz. ¿Dónde se va a cosechar la justicia? Lógicamente, donde hay pureza, donde hay transparencia, donde hay justicia, donde hay amabilidad, donde hay convicciones verdaderas en la palabra, donde no hay hipocresía. Es allí donde se está sembrando buenos frutos, que al final esto nos va a llevar también a cosechar frutos de justicia. Ahí nos va a llevar a ser una iglesia más madura, una iglesia santa, una iglesia pura, una iglesia que busca conformarse al carácter de Cristo. Eso es lo que vamos a cosechar si cultivamos con disposición, con responsabilidad y diligencia todas las características de la sabiduría de lo alto. Y esto es natural, como los enseña Salmo 97:11. Allí dice: luz está sembrada para el justo y alegría para los rectos de corazón. Entonces miren, lo que se siembra, eso es lo que se va a recoger. Luz está ¿para quién? Está sembrada ¿para quién? Para el justo. Y alegría ¿para quiénes? Para los rectos de corazón. Así que mis hermanos, ser sabios es ser doblemente felices. Pues mis hermanos, como nos enseñan las bienaventuranzas, galardón nos espera. Sigamos sembrando frutos de justicia conforme a la sabiduría de lo alto. Sigamos siendo como nuestro amado Jesucristo.
Miren, él, durante su ministerio terrenal, se opuso al pecado. Él fue radical con el pecado y reprochó públicamente a los líderes espirituales de Israel. O sea, él en cuanto a esto fue radical, fue sincero, estaba convencido en la verdad de todo lo que no tenía que ver con el Señor, todo lo que era pecaminoso, lo denunciaba. Sin embargo, miren, las prostitutas y recaudadores de impuestos pudieron experimentar el amor del Señor Jesús. Ellos supieron que Él era pacífico, que Él era amable, que Él era dócil, lleno de misericordia y de buenos frutos, imparcial y sincero. Ese es el carácter que nosotros debemos buscar y cultivar. Y claro, aunque tuvo una muerte cruel, fue exaltado a lo sumo. Algo así sucederá con nosotros. Si buscamos ser como Él, si buscamos siempre rechazar el pecado, rechazar la injusticia, pero también ser puros, ser limpios, ser santos, ser justos, al final, al igual que Él, también resucitaremos y seremos puestos en un lugar alto, puro y limpio, como lo es el cielo. Bueno, para terminar, mis hermanos, vamos a hacer unas aplicaciones. Quiero que lo miremos desde este punto, o a través de esta pregunta. ¿Ha conocido a alguien que afirma que es sabio, pero que actúa con necedad? ¿Hemos visto este tipo de personas que dicen ser sabios, pero que su forma de vivir dice totalmente lo contrario? Bueno, la sabiduría verdadera puede medirse por la profundidad del carácter de una persona. Así que como usted puede identificar un árbol por el tipo de fruto que produce, también puede evaluar su propia sabiduría por la forma en que actúa. Y esto va para nosotros. ¿Qué estamos dando? ¿Qué tipo de árbol decimos ser? ¿Y qué tipo de fruto estamos dando? La necedad conduce al desorden, pero la sabiduría conduce a la paz y a la bondad. ¿Está usted tentado a agradar el conflicto, hacer correr el chisme o echar leña al fuego de la discordia? ¿O por el contrario, rechaza todo eso? Las conversaciones agradables, así como las palabras prudentes y amorosas, son semillas de paz. Eso es lo que debemos hacer. Y Dios ama a los pacificadores. Nosotros, en vez de echar leña al fuego, en vez de hacer correr algo que no conviene en medio de la iglesia, ¿qué debemos hacer? Apagarlo, dejar quieto. Más bien, ser prudentes. La sabiduría celestial no tiene disfraz ni engaño. No puede caer en los manejos que el mundo considera sabios, que son astutos y malintencionados. Pero la sabiduría de lo alto es sincera, es abierta, ella es constante y ella es coherente consigo misma. Así que, mis hermanos, que la pureza, la paz, la bondad, la docilidad y la misericordia se vean en todas nuestras acciones y que los frutos de la justicia abunden en nuestra vida, probando que Dios nos ha otorgado este excelente y precioso don. Que se manifieste entonces en cómo actuamos y en lo que hablamos. Y mis hermanos, para terminar, quiero que lea conmigo Proverbios capítulo 3, versículo 13 al 18. Y esto es lo que debemos proclamar nosotros, que buscamos la sabiduría o que decimos tener aquella sabiduría del cielo. Y de esta forma es como debemos verla en nuestras vidas. En Proverbios 3, versículo 13 al 18 dice:
Dice, bienaventurado el hombre que halla la sabiduría y que obtiene la inteligencia, porque su ganancia es mejor que la ganancia de la plata y sus frutos más que el oro fino. Más preciosa es que las piedras preciosas, y todo lo que puede desear no se puede comparar a ella. Largura de días está en su mano derecha, en su izquierda riquezas y honra. Sus caminos son caminos deleitosos, y todas sus veredas paz. Ella es árbol de vida a los que de ella echan mano, y bienaventurados son los que la retienen. Amén. Oremos al Señor.